Favor, nos da mucho gusto tenerles. Vamos a orar, si me acompaña, para dar una palabra que Dios nos ha puesto esta mañana para todos. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos que bendigas a cada persona que está en este lugar. Gracias porque tú nos estás llevando a una mayor trascendencia, a un mayor impacto como personas, como familias, como congregación. Cuando nosotros hacemos cosas que trascienden hacia otros lugares, hacia otras personas, como lo estamos haciendo hoy, nos estás ensanchando también, Señor. Permítenos impregnar de tu espíritu todo lo que hacemos para que sea con excelencia, con bendición y con gracia. Bendice a cada persona que está aquí, a los que ya hacen algo respecto a lo que se estaba levantando y a los que estás poniendo en su corazón que se añadan para hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén? Yo le quiero felicitar porque de verdad es un logro que usted venza cualquier cosa para estar acá. Le voy a pedir que me acompañe a una escritura que es la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y vamos a poner atención. Dice en el verso 12: bienaventurado el varón, ¿ya lo tiene?, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice?, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será ¿qué? Si alguno, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Fíjate qué interesante. Yo quiero que pongamos atención a varias cosas que dicen aquí, porque es muy importante. Si tú te fijas, dice que Dios nos anima para que nosotros podamos resistir la prueba de tentación. Bueno, primero, todos tenemos que tener claro que seremos probados en nuestra fe. ¿Estás ahí? Tú tienes que tener como una especie de claridad mental o hasta escrita de lo que significa ser un hijo de Dios genuinamente y no tener como ambigüedades con tus ideas. Hay muchas personas que tienen una fe con muchas ambigüedades. Se hacen sus propias ideologías, sus propios pensamientos, sus propias medidas en las cosas y de repente pueden estarse engañando a sí mismos.
pensando que están haciendo bien cuando en realidad están desapegados de la verdad y de la palabra. Eso pasa mucho. Por eso es importante que tú y yo tengamos muy claro cómo es el concepto de Dios en cuanto a lo que tenemos que hacer. Ahora, dice aquí que no diga ninguno que Dios le tienta, ¿no? O que Dios es el que te somete o te mete en esas cosas difíciles a las que a veces te enfrentas en la vida, sino que cada uno, y ahí bien claro lo dice, es tentado conforme a su propia concupiscencia. Ahora, eso de que es tentado no es tan espontáneo. Dios no tienta, el diablo sí. Diga conmigo, Dios no tienta, el diablo sí. Ahora, es bien lógico que lo que cada uno va a ser tentado, pues es en lo que es débil. Porque si no, no sería tentación. ¿No es cierto? La concupiscencia se refiere precisamente a la inclinación natural hacia algo en particular que está mal. ¿Estás ahí? El odio, la ira, el chisme, los deseos sexuales, la comida excesiva, etcétera, ¿no? Cada uno es tentado conforme a su propia naturaleza y debilidad. Ahora, ¿quién es el tentador? ¿Quién es el tentador? Es interesante que mucha gente compara o equipara o establece un equilibrio de semejanza entre el diablo y Dios, y eso no es así. El diablo es criatura. Diga conmigo, el diablo es criatura. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el diablo no es Dios, que el diablo no tiene calidades ni capacidades como las de Dios, aun cuando es poderoso. Lo que sí es cierto es que el diablo está organizado en ejército, y un ejército muy claramente bien dirigido. ¿Están ahí? Y el diablo, cuando tiene su organización, es muy riguroso para que cumplan sus órdenes los que están bajo de su autoridad, y yo, hasta donde me he dado cuenta, es muy severo en castigar a los que no hacen lo que se les encarga, a sus demonios. ¿Por qué lo digo? Porque dice la Biblia que cada uno es tentado. Dile a la persona que está a tu lado, tú también eres tentado. Claro, por supuesto. Y para que te puedan tentar, te tienen que conocer. Porque si no te conocen, no te pueden tentar. ¿Sí o sí? Si la Escritura afirma que cada uno es tentado conforme a su concupiscencia, quiere decir que aunque ante los ojos de los demás tú aparentemente no manifiestas cuáles son tus debilidades, para el diablo que está acechándote, sí. El diablo que te acecha sabe perfectamente bien cuáles son tus debilidades y por tanto hará todo lo que pueda para tentarte. Pon atención, porque a veces algunos ignoramos estos procesos que son tan importantes en la vida cristiana. El asunto es que el diablo no se está manifestando a tu vida de una manera tangible como que lo ves y lo tocas. ¿Estás ahí? No pasa eso, sino que conociéndote se pone alrededor de ti para acecharte con cosas que él sabe que son de tu debilidad. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que el diablo, que es espíritu y que en espíritu se mueve, tiene espíritus que están alrededor acechando a los hijos de Dios para ver cómo les hacen caer, porque aquí hay una norma que es el proceso, apunte eso si no lo tiene, que es el proceso de cómo el pecado produce muerte. Lo acabamos de leer ahí en la carta de Santiago, en el capítulo 1. Es súper importante que tú como cristiano sepas que hay un proceso. Existe algo que mucha gente equivocadamente cree, que es el pecado espontáneo. No es cierto. Ahí claramente dice que para que el pecado ocurra se vive un proceso. No es que justo estaba el asunto ahí y entonces yo pasaba por ahí y caí. No es cierto. Diga conmigo, no es cierto. Le estoy demostrando bíblicamente que eso no es cierto. Jamás pongas como pretexto o argumento semejante cosa, porque para poder caer en pecado necesitas haber sido tentado, seducido. ¿Sí? Dice que lo acabamos de leer. Y el pecado dice que una vez consumado da a luz la muerte. El diablo lo que quiere es llevarte a neutralizarte y, si puede, a hacerte morir. ¿Están ahí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque Jesús nos redimió de la muerte y del pecado con su sangre y su sacrificio. Cuando yo lo creo y lo acepto, lo recibo,
entonces yo puedo ser libre del pecado y de la muerte por la obra de Jesús. Es un regalo, es una bendición de Dios. Pero dice la Escritura que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay personas que dicen que la salvación no se pierde. Yo te puedo decir que eso es un error. Si tú descuidas tu salvación, te vuelves al pecado, te revuelcas en él y haces lo que no debes, pierdes, porque pierdes la salvación por tu propia decisión, no porque Dios te la quite, sino porque tú lo decidiste hacer. ¿Estamos claros? Entonces viene Dios y hace una obra en nosotros de redención, nos limpia, nos libera, nos santifica, nos lleva a ese estado de ser sus hijos. Y el diablo no le conviene, escuche esto, al diablo no le conviene que nosotros manifestemos la gloria de Dios. No le conviene que nos parezcamos a Cristo. No le conviene que hagamos las obras de Dios, ni los milagros de Dios, ni las palabras de Dios, ni manifestemos a Dios en ninguna manera. Al diablo lo que le conviene es que la gente esté confundida, permanentemente confundida. Y si puede creer que es buena sin serlo, mejor. No hay engaño más grande que ese. La gente que se cree que está bien, que está limpia, que está sana, que está santa, que está pura, que todo lo que tú quieras, y está bien chueca, bien torcida, bien pervertida, bien dañada. No, yo no hago ningún daño, yo no hago mal, yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no lo otro. Y según ellos son un baño de pureza, y la realidad es que están alejados de Dios, creyendo que están cerca. Y a nosotros, a cualquiera, si no nos cuidamos, nos puede pasar. Podemos deslizarnos, por eso tenemos que cuidarnos, pero tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene una naturaleza de pecado. Diga conmigo, concupiscencia. Es una palabra rara. Yo cuando la oí la primera vez se me hizo rarísima. Yo dije, ¿qué es eso? Ni siquiera la había oído. Pues es muy fácil, cuando tú vas al diccionario dice que es la inclinación natural que todos tenemos hacia el pecado. Pero cada uno tiene una versión propia. Lo que para uno es debilidad, quizá para el otro no lo sea tanto. ¿Me explico? Algunos de nosotros batallamos con la ira, algunos con la comida, otros con los deseos carnales del sexo desordenado. No estoy hablando de los deseos correctos que Dios da, estoy hablando de lo que se pasa y se sale de ese lugar. ¿Me explico? Y lo mismo la comida. La comida es una bendición, es de disfrutarse, pero hay un exceso que ya se vuelve pecado. ¿Me explico? Y así sucesivamente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si no nos cuidamos, por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Fíjate, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí hay coronas. A mí no me gusta que la Biblia a veces alguna gente la toma como si se tratara de una metáfora. No, si se habla de una corona es porque la tal corona existe. Si se habla de tesoros en el cielo es porque los tales tesoros existen. ¿Me entiendes? Si se habla de lo que se hable, salvo que se nos aclare que es una metáfora, es porque es real. Entonces sí hay coronas para los que resisten la tentación. Como también dice la Escritura en otro lugar, que todas las obras que hacemos en el mundo van a ser probadas por fuego, y conforme pasen o no pasen la prueba, vamos a ser recompensados de las tales obras. Esa es una cosa que quiero que tú sepas. La misma obra, la misma. Darle una ofrenda o un regalo o algo a alguien que lo necesita. Esa misma obra, si no tiene una intención correcta, puede ser que no trascienda en el cielo. La misma cantidad. Es más, hasta la misma persona que lo haga con dos personas en la misma condición. Si las intenciones del corazón no son correctas, la misma obra podría no pasar como algo válido en el cielo. Para que tengas cuidado. ¿Cómo es eso? Tenemos que tener cuidado con las intenciones del corazón. Nuestras intenciones deben ser puras. Si yo doy algo, debo de darlo en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Anote eso si no lo sabe. Si yo doy mi tiempo, es en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Si yo doy una ofrenda aquí o en donde sea, es para la gloria de Dios. ¿Me estoy explicando?
porque le creo, porque lo amo, porque lo obedezco, porque lo honro con lo que estoy haciendo. Cuando yo cambio, distorsiono la intención del corazón, entonces ya la dádiva o lo que yo haga no es igual. Y el ejemplo está en la Biblia. Esto es un paréntesis que estoy haciendo, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque usted sabe este pasaje donde está Jesús viendo a la gente poniendo la ofrenda en el templo, ponían unas mesas y la gente llegaba y ponía la ofrenda ahí. Entonces llega un señor con mucho dinero y lo pone en la mesa y se va. Y luego llega una señora y pone 2 moneditas y se va. Y Jesús les pregunta, ¿quién dio más? Y entonces el Señor nos revela muchas cosas con su propia respuesta. ¿Por qué? Porque resulta que dice, Dios mide de manera diferente las cosas, no la mide como la miden los demás. Dios mide el corazón y sus intenciones, mide el desprendimiento y la generosidad, no mide la cantidad. Si este Señor dio tanto, lo más seguro dio de lo que le sobró o le sobra, y ella dio de lo que le hace falta. ¿Estás ahí? Es el mismo hecho, el mismo acto. Quizá a los ojos humanos uno dio más que el otro, pero a los ojos de Dios era diferente. La apreciación tiene que ver con la intención del corazón, no con el hecho propiamente. La fe sin obras es muerta. Anote eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo hago algo, lo tengo que hacer con fe y por fe. Y yo le tengo que creer a Dios si quiero vivir, experimentar su gloria y su gracia. Oír está bien, pero aquí acabamos de leer algo importante, que no seamos solamente oidores, sino que hacedores. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Está interesante, ¿verdad? Dice que todo hombre sea pronto para... ¿Sabes? Una vez dijo alguien que me parecía algo interesante. Por eso tenemos 2 oídos y una boca. Es una proporción. Debemos de ser mucho más cuidadosos al escuchar, ¿no? Poner mucho más atención en lo que oímos. Y de lo que vamos a decir, la mitad. Y luego dice tardo para airarse. Bien sabe Dios que en nuestra naturaleza está eso de ser como polvorita, ¿verdad? Cualquier provocación y estallas. Me acordaba de algunos jóvenes no se van a acordar de eso, pero cuando comprabas tu cámara y querías sacar una foto con luz, cuando no había luz tenías que ponerle un flash. Y los flash de ahora son muy interesantes porque están incluidos y es una lucecita y no sé qué. En ese tiempo vendían unos bulbitos que daban vuelta en la cámara y que cuando se disparaba el bulbo, ¿no? Eso lo digo por los jóvenes que a lo mejor están aquí que no saben de qué estoy hablando. Así pasa con mucha gente, a la menor provocación, ¿no? Yo he tenido que batallar mucho con eso. Fácil me desespero y Dios tiene que ejercitarme cada día con mi corazón y con mi paciencia, y mi esposa es buenísima para ayudarme con eso. Hay personas idóneas, ella es idónea para eso. Es una de las principales características o razones de por qué ella es mi esposa, porque si no fuera por su amor y paciencia, yo no sé qué sería de nosotros. Dice que entonces, fíjate lo que dice aquí, que seas tardo para airarte, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí nos revela quise leer esta escritura, el capítulo de lo que leímos, la parte que leímos, porque es una cosa que todos tenemos que recordar. Dice que la ira del hombre no mueve la justicia de Dios. Eso te lo tienes que aprender. Diga conmigo, la ira del hombre no mueve la justicia de Dios. Dice la Biblia que si tú te molestas con alguien, puedes llegar hasta matarlo con tus palabras. Tu boca puede ser como una espada aguda que haga el daño tremendo de matar y destruir a una persona con tu pura palabra. Entonces es muy claro que Dios no quiere que usemos la boca para cualquier cosa. Pero también dice algo importante, que eso pasa mucho cuando la gente se molesta. Dale un codazo al que está a tu lado y le pone atención.
De los dos lados, denle un codazo. Sí, porque si no se van a perder esto. Y luego vienen a consejería y me dicen un rollo de algo que tenían que haber oído en la conferencia. Y lo acabamos de enseñar en la conferencia. Es que me quedé dormido. Esa no es mi culpa, ¿verdad? Entonces, resulta que dice la Biblia que la ira del hombre no mueve la justicia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres que Dios opere en su justicia, no puedes encolerizarte y actuar conforme a tu enojo y entonces pretender que Dios te va a respaldar. Sí, Señor, merece que le caiga un rayo. A ver, ya, ahorita, ya. Estoy caricaturizando el asunto. Pero yo conozco muchas veces cuando tú has sentido una ofensa, que no duermes tranquilo, que se te retuerce el hígado, que se te revuelven las pestañas al revés y te pones de cabeza, que enfermas. ¿Sí o no es cierto lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, ¿hay razón en que Dios nos corrija o no? Por favor, es que es súper importante que entendamos que nosotros debemos darnos a Dios y creer su palabra y ponerla por obra. Si yo quiero verdaderamente ver la justicia de Dios, tengo que perdonar. Porque entonces dice que la Biblia que si tú sirves al que te hace daño, fíjate, si tú sirves, si honras, si bendices al que te hace daño, si esa persona se arrepiente, gloria a Dios. Pero si esa persona persiste en la maldad, lo que va a ocurrir es que ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. Eso suena fuerte, ¿no? Diga conmigo, ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. No sé si te suena bien, pero a mí me suena a tortura. ¿No? ¿A qué te suena a ti? Ascuas de fuego. Las ascuas de fuego es el carbón encendido, al rojo vivo. Entonces tú sabrás. Por misericordia a veces es bueno, no me gustaría que pasara tanto como eso, ¿eh? Pero a veces es sí. Sin embargo, en tu ira, Dios no opera en su justicia. En tu enojo no. Dile a la persona que está a tu lado, en tu enojo no opera la justicia de Dios. Algunos ni lo sabían lo que le estoy diciendo ahorita. Estoy seguro que ni siquiera lo habían leído. Para que vean qué importante es leer la Escritura. Entonces dice que si tú, dice que no te puedes airar así con facilidad. Dice, tardo para airarse. Luego dice el verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Está bien ahí? ¿Lo está leyendo? Porque dice, si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, es semejante al hombre que considera su imagen en el espejo como si fuera él mismo, ¿no? Pero quiero que tú pongas atención en la parte de la palabra que nos ha bendecido. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Sed hacedores, sed hacedores, sed hacedores. Diga conmigo, sed hacedores. Luego dice, si alguno se cree religioso, la palabra religioso aquí se refiere a una persona que dice, no, yo soy muy buen cristiano, yo sí soy cristiano, soy muy buen cristiano, y empiezas a recetar y a recitar todas tus obligaciones cumplidas, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello y doy y no sé qué, pero dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces no somos cristianos porque digamos que lo somos. Somos porque somos, ¿sí? O evidenciamos que no lo somos cuando hablamos. Te voy a decir una cosa que es cierta y muy importante. Mucha gente no se acerca a Dios por causa del testimonio de los que se dicen cristianos. Mucha. No, yo no quiero ir ahí, o yo no quiero ir contigo, o yo no quiero ir para allá, porque esa persona dice que cristiana hizo esto, dijo lo otro, hizo aquello, y tú sabes que eso es un pésimo testimonio. Por eso es que en la Biblia tú no vas a ver que la gente en los principios se llamaban a sí mismos cristianos. Esa fue una forma como hasta medio despectiva
de darle nombre a la secta que estaba surgiendo según los judíos, ¿verdad? Los judíos decían, esa secta del camino, ¿no? Porque hablaban del camino. Hablaban del camino, había que seguir el camino es Jesús y hay que estar en el camino. Y entonces decían el camino, ¿ves? Y de repente por ahí les empezaron a decir cristianos. Es que se parecen a ese Cristo que andaba por ahí. Se parecen. Oye, para nosotros es un título que alguien te diga que eres un cristiano, que te pareces a Cristo, ¿no? Entonces no tienes por qué ponerte a ti mismo un nombre de algo que la gente debe reconocer en ti. ¿Estás ahí? Hazme ese favor, bien grande. No te lo pongas si no lo eres. No pretendas ser lo que no eres. Mejor compórtate como dice la palabra y da testimonio con tu vida, y que solita tu vida da testimonio, y entonces sí, ahora sí, que la gente que te conoce diga, wow, a mí me gustaría ser como tú. ¿Están ahí? Súper importante lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo en este momento. Dice, desecha toda inmundicia y abundancia de malicia y recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. La cual puede salvar tu alma. Fíjate lo que dice el verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ponle atención a esta palabra. El verso 18 considero que es uno de los principales textos de este mensaje. Dice que por la palabra. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Tiene que ver con lo que dijimos después? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y luego dice, más adelante, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Si tú te acuerdas, y si me quieres acompañar, vamos al Evangelio de San Juan, por favor. En el capítulo 1, porque ahí viene algo de lo que estamos diciendo. Vamos a leer Juan capítulo 1. En el principio era el verbo con mayúscula, está hablando de Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué dice? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego da testimonio y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz para que diese, sino que es para que diese testimonio de la luz. Escucha, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero luego dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. O sea, es decir, ya estaba, solo que se manifestó. Es lo que está diciendo, ¿no? Y todo fue hecho por él. Pero el mundo no le conoció. Y luego dice, a lo suyo vino, hablando del pueblo de Israel, pero los suyos no lo reconocieron, no lo recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Vamos bien? Es súper importante esto. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el verso que te quiero poner con el que acabamos de leer, porque dice que
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, como del unigénito del Padre, eso lo estamos viendo ahí mismo en el Evangelio de San Juan. Pero dice que no fuimos engendrados por voluntad de carne o de hombre, sino fuimos engendrados por voluntad de Dios. Pero en Santiago dice que fuimos engendrados por la palabra. Diga conmigo, por la palabra. Sí, Dios me engendró, pero ¿cómo me engendró para nacer de nuevo? Según Santiago, por la palabra. ¿Sabe? Por eso es importante que le hablemos a la gente de Cristo. Porque las personas son engendradas por Dios por la palabra. Tú fuiste engendrado por la palabra. Alguien te habló. A veces te trajo arrastrando, pero alguien te habló. Y el escuchar hizo que la palabra hiciera su obra en tu corazón. ¿Estás ahí? Quiero que conozcas esto porque algunos ni siquiera tienen como claro esto. Esa es la fórmula de Dios. Dice, para los hombres naturales, el evangelio, o sea, la predicación de la palabra es una locura, ni la entienden. Pero para nosotros es salvación. Y para todo aquel que la recibe y la escucha. Ahora, leímos que hay que ser hacedores, no tan solo oidores. Claro, ¿por qué? Porque cuando la palabra implantada produce, entonces se convierte en una palabra viva que hace algo en mí. Escuche la diferencia, por favor. Esto es la gran diferencia entre una religión y una vida cristiana genuina. Porque la religión escucha pero no hace. Aprende pero no lleva a cabo. La palabra no tiene ningún efecto porque cae como en una tierra sin agua, estéril. Pero cuando la tierra está preparada, el corazón está listo y viene la palabra y es implantada, la palabra produce. La semilla se rompe, la semilla germina y produce. Es triste, pero la realidad es que nuestra nación está necesitando que el Espíritu de Dios remueva la dureza del corazón, porque a veces la palabra ha sido dicha, declarada, proclamada, establecida, y la gente sigue dura de corazón, sin recibir la Escritura. Pero peor es cuando ya tú estás aquí y aún tú no pones por obra lo que escuchas, sino que solamente lo vuelves como una costumbre. No te acostumbres. No es por costumbre que llegamos a tocar el corazón de Dios, es por fe. No es por asistencia, es por fe. Es por manifestar que hemos creído. ¿Cómo lo manifestamos? Haciéndolo. ¿Verdad que esta escritura está interesante? Que dice que no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ese es el verso 13, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús. Así que tú y yo hemos nacido de nuevo, hemos visto la vida, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y lo hemos creído. Porque tú y yo hemos creído que Jesús es real, es verdadero, que Él existe, que Él preexiste, que Él desde siempre ha sido y siempre será. Es una gran diferencia. Hoy en un mundo lleno de tantos argumentos y confusiones, donde la gente cree una cosa y cree la otra, o deja de darle credibilidad a otras cosas, lo que puede prevalecer como un tesoro inamovible es la revelación de Jesús, la revelación de Cristo. La revelación de Dios manifiesto, la revelación de que nuestro Dios es verdadero y es genuino, y de que lo que Él ha prometido es sí y es amén, y nosotros no nos vamos a mover de ahí. Yo no sé tú, pero yo estoy totalmente determinado a no moverme de ahí, a decirle: Dios, tú dijiste, tú prometiste, y de ahí nadie me mueve. ¿Sabes? Eso dice el capítulo, es todo el libro de Hebreos, pero el capítulo 11 de Hebreos habla de los que esperan en Dios y de la fe. Y ahí da testimonio, hablando de esto, vamos tantito para allá, si me acompaña, Hebreos capítulo 11. Es un poquito atrás.
Es el capítulo de la fe por excelencia. Si usted quiere saber dónde hay tanto testimonio de fe, ahí en el capítulo 11 de Hebreos hay un testimonio de fe. Vamos a leer un poquito de este capítulo. Empecé por decirte que quién de ustedes o quién de nosotros estábamos determinados para que nuestra vida sea una vida que trascienda. Y la gran mayoría de ustedes levantó la mano. Recuerdo un día un joven se me acercó y yo le decía, oye, es importante que entiendas que Jesús vino a hacer la obra en tu vida. Él hizo esto, ya un hombre cristiano, un joven cristiano, y que sepas que fuiste llamado para ser cabeza y no cola, para ir delante y no detrás. Son promesas de Dios. Y me empezó a contestar unas cosas que se me hicieron muy extrañas, porque me decía, yo no quiero ser cabeza. Entonces yo le tenía que contestar, no es que se trata de que quieras, es que es algo que sucede. ¿Estás ahí? O sea, la posición que tenemos no la tenemos porque la merecemos o porque la deseamos, es porque Dios nos la da. El problema es cuando no la tomamos. Y este joven lo que tenía era un problema porque no tomaba la posición que Dios le estaba dando. Él no estaba entendiendo que tenía que asumir la posición que Dios le estaba dando, porque el precio alto que había sido pagado por su vida le daba un lugar que no tenía antes y que ahora necesitaba mudarse. ¿Sí entiende la palabra mudar, verdad? Mudarse de donde está parado al lugar donde Dios lo llevó, porque tiene que pasar de ser X a ser un rey y un sacerdote. Y el rey y sacerdote tiene que ir delante y no detrás. Y tiene que marcar la pauta y tiene que determinar las cosas y tiene que ir haciendo las cosas. Y eso le agobiaba a este joven y no entendía que era un paquete que venía como parte del nuevo nacimiento en Cristo. Y yo le decía, no te equivoques, tus conceptos los tienes que redimir delante de Dios. No puedes seguir teniendo la misma línea de pensamiento. Eso quiere decir que tu mente no ha sido renovada. Y la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, que está viciada con los rudimentos, con lo que el mundo ha sido. Ya no podemos caminar en la misma forma, sino que Dios nos lleva a tener una mente como la de Cristo. Y la mente de Cristo es muy interesante. Uno de los más grandes afanes de los hombres, de los seres humanos, es no tengo dinero. Es un afán. Mañana, tarde y noche. ¿Y cuándo ves a Jesús preocupado por el dinero? Contéstame. Nunca. Mi mente renovada se tiene que parecer a la de Cristo. Si yo como cristiano estoy afanado por algo, quiere decir que mi mente no ha sido renovada. Yo tengo que mudarme, use la palabra mudar, mudarme de donde estoy hacia ese lugar nuevo que Dios me ha puesto, porque es un lugar de privilegio. Ahora, el que sea un lugar de privilegio no quiere decir que sea exclusivo, pero se vuelve exclusivo cuando solo algunos lo toman. ¿Estás ahí? No es exclusivo porque cualquiera que recibe a Cristo puede entrar a ese lugar. Puede entrar a ese lugar de privilegio. Pero el problema es que muchos no le entran. Y luego se molestan. Es que esa persona es bendecida y esa persona le va bien y esa persona Dios la ama y a mí no me bendice. Y no te has dado cuenta que a veces tú no te has mudado a ese lugar que también es tuyo. ¿Están ahí? También es un lugar que es tuyo. Tómalo, úsalo. A veces no lo vas a ver tan claro. Y fíjate bien lo que dice. Vamos a dar una leidita al capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, dice, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí quiero detenerme un poquito porque se parece a la mudanza que te dije. Nosotros a veces no estamos ignorando como lo hizo Abraham. Abraham escuchó a Dios y que le dijo, salte de aquí y te voy a enseñar una tierra que te voy a dar. Salte, vete. No sabía dónde iba, diga conmigo, no sabía dónde iba. ¿Te parece razonable? Dejar su comodidad, su casa, sus cosas, su familia y todo lo que tenía y decir, ya me voy porque oí una voz que me dijo que me iba a ver una tierra maravillosa. ¿Te parece razonable? Contéstame. Bueno, fíjate bien. Sin embargo, este hombre fue llamado el padre de la fe. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros tenemos que aprender que Dios nos lleva, nos traslada, nos mueve de las circunstancias tangibles, visibles, que se pueden tocar, que se pueden sentir, hacia un lugar distinto. Pero es mi decisión. Dile a la persona que está a tu lado, también es tuya. Es tu decisión. Es tu decisión. Solo estoy recordando algo. Quiero verso 13 nada más, leerlo para que usted sepa. Conforme a la fe, murieron todos estos, fíjate, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual, ¿qué dice? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Wow, a mí me impacta tanto. Dice que algunos de ellos murieron sin haber tocado o alcanzado lo prometido. En lo natural quiere decir. Y dice, tenían tiempo de regresarse a la tierra de la cual salieron, sin embargo, ellos no querían esa tierra. Y yo te voy a decir lo que pasa, y quiero que entiendas porque a algunos de ustedes quizá de repente ya les ocurre, y si no, pues te debería de ocurrir. De repente, por muy bien que te esté yendo en algo que haces, o por muy encantado que estés con tu vida, con tu familia, con tus negocios o con lo que sea, hay una enorme insatisfacción adentro de los que amamos a Dios, porque lo que queremos y lo que buscamos ya no está en esta tierra. ¿Estás ahí? Es real, es completamente genuino. No importa qué tan bien estés o qué tan bien te vaya o qué tan maravillosamente Dios te haya bendecido en esta tierra. Estamos buscando una patria celestial, algo más alto, algo que no tiene que ver con lo natural. Si tú todavía no estás ahí, te compadezco con sinceridad. Porque tu vida cristiana debe de llegar hasta el punto en donde dices, sí, todo es padrísimo, qué bueno que puedo hacer esto, aquello, o soñar con esto y con aquello en esta tierra. Pero el día de hoy, yo necesito poner mis ojos en las cosas de arriba, en lo eterno. ¿Están ahí? Cuando yo puedo hacer eso, cualquier acción que yo haga aquí tiene que tener un sentido eterno. Y eso anótalo, por favor. Anótalo. Cualquier acción que yo haga en esta tierra tiene que tener un sentido eterno. Lo que sea. Lo que sea. Si levanto un negocio, si me caso, si voy a hacer un viaje, todo tiene que tener un sentido eterno. Si voy a dar un dinero, todo tiene que ver con el reino, con la obra, con la eternidad, con lo que construyo, con donde pongo mi corazón y mi fe. Que hay circunstancias adversas, por si no te acuerdas, tiene poco que leímos un poquito arriba. Nada más te quiero recordar en Santiago, cuando estábamos en Santiago capítulo 1,
en la parte del principio del capítulo, tenemos ahí algo acerca de eso. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que tener claro que aunque padezcamos o batallemos en este mundo, tenemos que siempre mantener nuestra vista y nuestros ojos puestos en Dios. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Mira, hay muchas promesas de bendición que Dios nos da, pero una que me impresiona es esta. Dice que Él, si tú tienes falta de sabiduría y se la pides, te la da sin reproche. Es decir, si algo te da sin condición, sin límite y sin decirte, pero sin peros, ¿quieres sabiduría? Toma sabiduría. ¿Has leído la Biblia? ¿Sí la has leído? ¿Sabes qué le pidió Salomón a Dios? Le pidió sabiduría. Y lo interesante de la petición de Salomón es que Dios se sintió completamente honrado con la petición. Se sintió tan honrado que le dijo: bueno, te va la sabiduría y te va todo lo que no pediste, ¿no? Y luego en Proverbios, que también lo escribe Salomón, habla mucho de la sabiduría. Pero dice que el que no tenga sabiduría, ¿cómo sabes que no tienes sabiduría? Te voy a decir, es bien fácil. Cada decisión que tomas te va mal. ¿Esa es falta de sabiduría? Contésteme, ¿sí o no? Claro que es falta de sabiduría, porque Dios prometió prosperar todo lo que yo hago. No, es que ya me hice novio o novia de esta persona y me fue como en feria. ¿No preguntaste? ¿No consultaste? ¿Hiciste caso de lo que dice la gente y el mundo y las comedias? Déjate llevar por tu corazón. ¿No has visto cómo dicen las comedias? ¿Sabes qué? Eso es antibíblico. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo puede alguien dejarse llevar por el corazón? Solamente que sea inspirado por el Espíritu Santo. Entonces sí. No, es que todo lo que hago me sale mal. Estoy salado, dicen unos. Y se van a que les hagan una limpia y los ensucian más. Sí, en serio, los ponen peor. Y luego tiene que venir a que los liberemos además de todo, y no les va mejor porque tienen que renunciar a cuanta cochinada hicieron. Mal. ¿Por qué? Porque en realidad no es eso. En realidad es que siempre quieres hacer lo que se te dé la gana. Te dejas llevar por lo que te parece bien. Nunca consultas a nadie, y menos le preguntas a Dios, y entonces te va mal. Te estoy dando un tip de por qué, cómo es que sabes que tienes falta de sabiduría, ¿no? Bueno, dice ahí que si tú vas con Dios y le dices: Señor, dame sabiduría, por favor, porque la necesito, con humildad te lo pido en el nombre de Jesús, dame sabiduría, Señor. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios con eso? ¿Me la va a dar? Entonces, ¿vale la pena orar así o no? Es una oración que te recomiendo mucho. Cuando yo entendí eso, de verdad, esto estoy hablando hace muchísimos años, o sea, no me acuerdo cuántos, pero como que me cayó el 20. Yo dije: Dios, ¿cómo puede decir en Proverbios que la sabiduría es más valiosa que el oro y que las piedras preciosas y que esto y que el otro? Estaba viendo unos anuncios de una tienda y tenían ahí unos anillos especiales. Y empezó, el primer anillo era un anillo de no sé qué y costaba 116,000 pesos. Un anillito. Luego el siguiente anillito costaba 600,000 pesos. Dije: qué barbaridad. Luego el siguiente costaba 1,000,000. Yo dije: no, pues ¿quién compra eso, no? Bueno, hay mucha gente que lo hace, pero luego me impactó el siguiente anillo. Un anillo, 16 millones de pesos. 16 millones de pesos. Ahora, te estoy poniendo el ejemplo para que me entiendas que te estoy diciendo con palabra verdadera que dice la Biblia que es más valiosa la sabiduría que estos tesoros. ¿Estás ahí? Pues seamos inteligentes y sabios. En lugar de estar afanándonos por tener, porque la casa, porque el coche y el no sé qué,
Busquemos a Dios para que nos dé sabiduría. Porque bajo su sabiduría nosotros podemos tener lo necesario y que nos sobre. Amén. Así es como te estoy diciendo. Dale un aplauso al Señor por eso. Es una gracia, es un favor, es una bendición, es un regalo, es un tesoro genuino que recibo de parte de Dios. Resulta que la Biblia es verdadera. Resulta que Dios es sí y es amén sus promesas. Y resulta que si le pides, dice que el que pide, recibe. Ajá, el que toca, se le abre. Y el que busca. Entonces, ¿por qué ni tocas, ni abres, ni encuentras, ni recibes, ni nada? Pues porque no lo haces. La respuesta es sencilla, porque no lo haces. ¿Por qué sigues haciendo cosas que te salen mal? Pues porque no pides sabiduría. ¿Y por qué te siguen saliendo mal las cosas? Porque sigues construyendo en lo que no tiene sentido construir, porque se va a quedar. Tú sabes que te mueres y te vas. Cuando mucho te envuelven en la ropita que traías. Hay gente que ni eso te pone. Ahí nomás te ponen una sábana o no sé qué. ¿Sí o no? Aún ni la sábana te llevas. Es la verdad. Aunque se pongan el traje de seda y lo que tú quieras. No. Pero hay tesoros que se hacen en el cielo. Porque si hacemos la palabra, aplicamos los principios y le creemos a Dios, las cosas suceden. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Eso es un elogio? Entonces nosotros no deberíamos de ser llamados hombres inconstantes. ¿Qué significa esto? Y quiero acabar con esto ya. Significa que nosotros, si tomamos claro algo, lo que sea, tenemos que ser perseverantes. ¿Estás ahí? Te voy a decir un secreto que he visto pasar muchas veces. Hay gente que se anima mucho por poner un negocio, el que sea. Y se pone animado y algunos sin mucha sabiduría no hacen cuentas. Nada más se animan. Ya dice la Biblia que tengamos cuidado con eso. Dice que hombre se le ocurre levantar una torre si no calcula primero si va a poder costearla, ¿verdad? Es lo mismo un negocio. Pero luego, ya que lo emprenden, quieren que sea instantáneo, como palomitas de maíz en microondas. Y quiero decirte que eso no ocurre. Sí ocurre que puede haber negocios que por ciertas características sean de mejor calidad o capacidad en su crecimiento. Pero ningún negocio como tal surge de la nada. Los negocios, como las cosas que valen la pena, como los tesoros y como cualquier cosa que es valorable, tienen que ser cuidados, resguardados, protegidos, como si se trata de una planta, pues obviamente alimentados o regados. Recuerdo un caso personal, tiramos en el jardín de la basura orgánica para que se incorporara a la tierra, y dentro de la basura orgánica iban semillas de papaya. Por todo el jardín, no me acuerdo cómo estuvo, la cosa es que por todo el jardín quedó un poco de eso. Pasó el tiempo y de repente nosotros empezamos a ver que salieron plantitas por todos lados. Y de repente no sabíamos qué eran, la dejamos crecer tantito y le digo a mi esposa, esto parece una papaya. Estaba chiquitita. Y entonces dijimos, ok, sí, son papayas. Y la papaya se supone que no crecería en estas zonas normalmente. Ya hoy día con los cambios climáticos eso no es así. Pero de entrada no crecería. Y de hecho se iban de muy buen tamaño un par de ellas. De todas las que se germinaron, creo que vivieron como 3.
pero justo fueron hacia la temporada del año donde empiezan a caer los fríos. Y la papaya es totalmente tropical. Si algo no aguanta es cierta cantidad de frío. Entonces cayó la primera helada y se murieron 2. Y luego medio que sobrevivió la más grandecita. Pero luego cayó la segunda y la tercera helada y ya no las aguantó. Si hubiéramos querido que sobreviviera, teníamos que haberle puesto algo para que no le cayera el frío directo. ¿Me explico? Sin embargo, mi suegra hizo algo parecido, sembró una semillita, le salió y ya lleva como 3 años dándole papayas todo el tiempo, ¿no? Y en una tierra donde se supone que por su clima no debería de dar. Bueno, te pongo el ejemplo del cuidado. Un cuidado de algo que te puede bendecir mucho. ¿Cuánto no será la palabra de Dios puesta por obra si la cuidas y la atesoras? Produce hijos sabios, prudentes. Produce una mejor administración de las cuentas en el hogar. Produce paz en el corazón porque no dormimos atribulados por no meternos en deudas. Produce bendición cuando sabemos honrar lo honrable. Dice la Biblia que le demos a todo lo que le debemos, paguemos a todo lo que le debemos. Eso está en Romanos capítulo 13. Al que le debes, págale. Al que honra, honra. Y al que dinero, dinero. Y a lo que le debes, págale. Te estoy dando principios para que te vaya bien. A los padres se les debe honra y respeto, aunque sean unas chinches con espuelas. ¿En serio? Podrán ser unas chinches con espuelas, pero se les debe honra y respeto. A los ancianos se les da lugar. Es lo que dice la Biblia, ante las canas inclínate. ¿Estás ahí? Estoy poniendo ejemplos de la Biblia cuando te hacen sabio. Si tú inviertes correctamente tu dinero, y estoy hablando de generosidad, yo ya quiero que se rompa la maldición de la pobreza y de la escasez en tu vida, porque no acabas de entender que que se siembra en el cielo y en las cosas celestiales. No es que pongas en el cielo un sobre o se lo des a un pájaro y se vaya. Es que lo inviertas en donde debe ser invertido y lo des con generosidad y libertad en donde y cuando lo tienes que dar, para que produzca lo eterno. Amén. Y que tú siembres en lo que va a ser para siempre. Y entonces sí, seas considerado una persona sabia, una mujer sabia, un hombre sabio, presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí? Reconocido en su entrada y en su salida. Que la gente cuando te ve se admira y recibe la paz que traes adentro porque traes al Espíritu de Dios. Que empiezan a producirse cosas preciosas porque tú eres portador de la gloria. Porque la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es lo que espera la creación entera. Ponte en pie, estamos terminando. Necesito que me ayuden acá enfrente, por favor. Por cierto, hoy en algunos lugares se celebra el día de Pentecostés. Después de la Pesaj, de la Pascua, han pasado 40 días. No coincide la Pascua de la Iglesia Católica con la Pascua judía, pero hoy se celebra el Pentecostés según la Iglesia Católica. O sea, 40 días después de la Pascua. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Vino sobre los que estaban juntos, unánimes, reunidos, el Espíritu Santo. Y sabes, el Espíritu de Dios se recibe por fe también. Cierra tus ojos. Quiero terminar ya con esto, pidiéndole a Dios que nos llene con su Espíritu Santo, con espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de su palabra. Dios, por favor, haz descender tu preciosa bendición sobre nosotros. Gracias por darnos de astucia, de inteligencia, de sabiduría, de gracia. Señor, que esta paz que se está sintiendo permee todo corazón. Yo creo que sería bueno que le dijeras a Dios, si eres una de esas personas que refunfuñas mucho porque todo te sale mal, pues pídele perdón, porque a lo mejor no has sido prudente cuando has orado, no has entendido que debes de pedirle a Dios sabiduría y dejarte conducir por Él. Es fácil si lo quieres hacer, es fácil si te dejas.
Así que yo te animo a que lo hagas, y yo soy el primero en hacerlo también. Decirle: Dios, quiero ser accesible para ti. No quiero ser duro, no quiero ser testarudo. No quiero hacer las cosas en mis propios términos y pensamientos y caminos. Quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad y conforme a tus deseos. Dios, yo no quiero que me vaya mal. Si tú eres joven y no te has casado, porque estás muy joven o por lo que sea, dile a Dios: Señor, yo quiero formar mi familia en bendición. No quiero andar en fornicación. Yo quiero hacer una decisión sabia contigo. Quiero que mis hijos sean instruidos en tu temor y te conozcan. Te conozcan desde que nacen, desde que están en el vientre, sean instruidos y bendecidos por ti y consagrados a ti. Señor, que mi vida tenga un significado para darte gloria en todo lo que yo hago y haga. Dios, que mi familia, como Josué y Caleb, yo y mi casa y yo serviremos al Señor. Así pueda decir yo y todos los días de mi vida. Y yo sé que muchas cosas voy a ver con mis ojos, porque tu palabra dice que yo voy a ver con mis ojos la recompensa de los impíos. Pero también quiero, Señor, que se manifieste tu gloria y tu poder, porque yo quiero ser un instrumento de tu gloria. Vamos, díselo. En los talentos que tú me has dado, yo quiero dar gloria y fruto. Si yo tengo la capacidad para hacer los negocios o para hablarle a las personas, o si yo puedo sembrar y cosechar, o si yo tengo una empresa o la quiero tener y tú me das la facilidad para hacerlo, Señor, yo quiero que todo lo que haga te honre, que todo lo que haga te glorifique, que todo lo que haga te dé un lugar, Señor Jesús. Sé tú exaltado, sé tú glorificado en mi vida, Señor. Perdóname si a veces en mi carne me he desesperado esperando cosas que no han llegado todavía. Eso no cambia que tú eres fiel. Yo declaro, dilo con tus bocas, yo declaro que tú eres fiel y verdadero, que todas tus promesas son sí y son amén. Y que yo estoy aprendiendo a confiar en ti y a esperar en ti, Señor. Y que yo esperaré hasta ver cómo se cumple toda tu palabra, Dios. Y que todo lo que has prometido sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi congregación, sobre mi ciudad, sobre mi nación, todo lo que has hablado y dicho ocurre y sucede. Todo lo que has hablado y dicho ocurre y sucede. Señor Jesús, Señor Jesús, aquí estoy. Aquí estoy. Espíritu Santo, toma tu lugar en mi vida. Toma tu lugar en mi vida para que pueda ser testigo fiel, para que pueda ser uno que manifieste tu gloria, Señor, para que pueda ser alguien que pueda manifestar tu gloria en esta tierra, un hijo tuyo que pueda manifestar tu gloria en esta tierra, Señor. Tómame, Espíritu Santo. No hay nada que obstaculice que tú llenes mi vida de ti. Lléname, Espíritu de Dios, con tu presencia y con tu gloria. Señor, en este día tan especial, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser partícipes de esa fresca unción, esa fresca llenura de tu Espíritu y de tu presencia, Señor. Hacedores de la palabra, no oidores solamente. Gente que te honra haciéndolo, sometiéndome a mí mismo para honrarte, obedeciéndote en tus caminos y haciéndolo recto delante de tus ojos. Amado Dios, así es como es, Señor, y así sea, Padre. Yo pongo tu nombre sobre esta congregación, sobre cada uno de los que están aquí y aún de los ausentes, Señor. Yo te pido, Padre, que tu presencia y gloria sean sobre todos, que tu amor y misericordia sean derramados abundantemente. Señor, que haya una señal de tu gloria y de tu luz sobre esta iglesia y cada uno de los que aquí asisten. Padre, yo hablo una vez más a sus vidas, a su salud primeramente, para que sea plena, a sus finanzas, a sus relaciones y a cada una de las áreas de su vida. Que los que tienen sueños y proyectos puestos por ti sucedan, afloren, ocurran, Señor. Que ninguno haga las cosas conforme a su propia idea y voluntad, sino que todos te busquemos para pedirte consejo y sabiduría todos los días y en todas las cosas, Señor,
Líbrame de andar actuando en mi corazón, en mis necesidades, en mis deseos, sino que seas tú inspirándome. Por cierto, si alguien está enfermo y todavía sigue enfermo, a pesar de que ya hubiéramos orado, le voy a pedir que pase, vamos a orar por usted. Que Dios sane su vida. Vamos, para que sea pronto. Ya nada más estamos terminando. Aquí póngase así para que me ayuden algunas personas a orar. Haga una línea, por favor. Y detrás de ellos y delante de ellos, si me hacen favor también, vamos a orar. Mi esposa va a ayudarme aquí enfrente. Pueden dar un pasito para atrás los que se pusieron enfrente para que podamos pasar por enfrente. Un pasito para atrás. Así es. Yo voy a bajar un momento también con usted para poder orar con usted. Si hay hombres o mujeres de fe que dicen yo quiero orar, pasa. Dice la Biblia que pongamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y no lo pongas en la cabeza, en el hombro, por favor, nada más. Sí, Señor, te doy gracias por este tiempo, Jesús. Con esta oración por los enfermos, Señor, soltamos tu palabra de sanidad, Padre. Ahorita te pedimos, Señor, que cumplas cabalmente tu palabra sobre todos los que están enfermos, Dios. Reprendemos la enfermedad y declaramos sanos a todos los que están enfermos, cualquiera que sea la enfermedad. Un milagro creativo te pedimos para todos, Señor. Tu presencia y tu gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sano, sé sano, sé sano. Yo reprendo la diabetes, la deficiencia renal, cualquier infección en las vías urinarias, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Cualquier deficiencia física de tu cuerpo, cualquiera que sea el padecimiento, yo declaro fortaleza en tus huesos, salud. Por la palabra de Dios, por el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad, sana en el nombre de Jesús. 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 Se sana en el nombre de Jesús. Sano, 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 sana en el nombre de Jesús. Ayúdenme los edecanes, por favor, por si hace falta.
Que el Señor de toda gracia los llene de su bendición, de su paz y de su gloria. Que sigue con el favor de Dios, caminen, vayan, se muevan y vean el fruto y el resultado de la fe en salud perfecta. Padre, yo bendigo a tus hijos, siervos, a tu pueblo entero, Señor, que se reúne aquí hoy. A cada persona que está aquí representando una familia, Dios, y aún los que por la razón que sea no vinieron hoy, te pedimos por todos, Padre. Bendecimos a todos en tu nombre, Jesús. Amén.